Juicio a Cristóbal Colón. ¿Fue un esclavizador para los indios de América? Existe para la mayor parte del mundo la idea de que Colón fue el primer y principal responsable de la masacre de los indios en América, acusándole de esclavizador. Y si lo fuera, ¿se podría decir que sería tan responsable de esa esclavización el propio Colón como los monarcas que le contrataron? ¿Fue enviado Colón a América por la corona de Castilla para esclavizar a los indios del Nuevo Mundo? Alicia Lee, redactora de la CNN en español en su artículo de 2021 titulado ¿Por qué Cristóbal Colón no fue el héroe del que aprendimos en la escuela?, escribe que, Colón, el hombre acreditado por descubrir el Nuevo Mundo, ha sido considerado una figura polémica en la historia de Estados Unidos por su trato a las comunidades indígenas que encontró y por su papel en la colonización violenta. Docenas de ciudades y estados, como Minnesota, Alaska, Vermont y Oregón, ya han reemplazado el Día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas. Ahora, en respuesta a las protestas y conversaciones en todo el país en torno a la desigualdad racias, la gente ha estado derribando estatuas de Colón para dar a conocer la crueldad que trajo a los pueblos indígenas. ¿Es cierto todo esto? Es importante rebatir algunas cosas. Según Fernández de Oviedo, primer cronista de Indias, historiador y militar español del S-16, Cristóbal Colón, de su primer viaje llevó indios como ofrenda a los reyes, fueron 9 o 10 los indios que se trajo a España en su primer viaje de vuelta. Este hecho deja claro que desde el primer día evaluaba la posibilidad y capacidad de obligar a los indígenas a servir, en el sentido más amplio del término. La esclavitud, en aquella época, era una práctica habitual en todo el mundo. Era considerada legal si los hombres se habían conseguido a través de una guerra. Sin embargo, Europa en el siglo X ya había abandonado la esclavitud en favor del feudalismo. Las continuas guerras entre cristianos y musulmanes a lo largo del Mediterráneo propiciaban el tráfico de esclavos. Desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XIX, el mar Mediterráneo era el entorno que había visto Colón, territorio de los piratas y corsarios berberiscos, tripulaciones musulmanas que atacaban a los barcos cristianos para hacerse con botín y prisioneros, bien para venderlos como esclavos o para obtener un rescate por ellos. Por tanto, en tiempos de Cristóbal Colón la corona de Castilla prohibía la esclavitud con cristianos. De hecho, ya en el 840 la República de Venecia se comprometió a no traficar con esclavos cristianos entre reinos cristianos ni vender a estos a los musulmanes. De igual forma, los comerciantes musulmanes podían esclavizar a los hombres de otra religión si estos eran prisioneros de una guerra justa. Ni que decir tiene que en aquella época todos los países consideraban que todas las guerras lo eran. El proyecto esclavista de Colón. Esta práctica tan común en la época siempre acompañó a Colón, si bien la preferencia era la obtención de oro y especias. En su primer viaje decide llevar un grupo de indígenas y de cierto modo, sugiere a los reyes católicos la posibilidad del tráfico con estos individuos. A partir del segundo viaje impone la esclavitud a indígenas capturados en las Antillas Menores y en la isla de la Española, además de volver a proponer a los reyes católicos el inicio del tráfico. En 1495 volvieron a llegar indígenas a Castilla, en esta ocasión nada menos que 500, aprovechando un vacío legal. Sin embargo, Cristóbal actuaba así conocedor de que existían precedentes de indios guanches canarios que habían sido traídos a la península y traficado con ellos. De igual forma, los musulmanes de Al-Ándalus que eran apresados sufrían el mismo trato si eran tomados en buena guerra. A la llegada del navegante tras su segundo viaje, en 1496, trajo una treintena de indios a los que vendió a cambio de 1500 maravedís cada uno. Sin embargo, a partir de 1496 los reyes católicos encomendaron a teólogos, canonistas y letrados que estudiaran la legalidad de estas actividades puesto que podrían estar en contradicción con las tareas de evangelización. Mientras tanto, diferentes flotas procedentes de América seguían llegando con cargamento de indios y se vendían entre las diferentes regiones de España. Hasta ese momento varios miles de indios ya vivían en España como esclavos. No hay que olvidar que la obra de Colón ni era evangelizadora, ni era política, sino meramente económica. Su objetivo era conseguir máxima rentabilidad en sus viajes y los indios no eran sino una mercancía más. Y fue consciente de que mientras no se dijera lo contrario él y otros muchos seguirían haciéndolo. La empresa de Colón empezaba a sufrir por cuanto necesitaba ingresos para las primeras colonias americanas, por lo que empezó a comerciar el palo Brasil, un árbol que proporcionaba tinte rojo como colorante textil, pero no era lo suficientemente rentable, así que incluyó a los indios como esclavos como parte de las mercancías con las que obtener beneficios.
El plan de Colón era traer a España unos 4.000 indios taínos que le reportarían unos beneficios de 20 millones de maravedíes. Lo que no sabía es que la reina no se lo iba a permitir. Según escribió Fray Bartolomé de las Casas, el almirante llegó a escribir en una carta que llevar indios a Castilla no lo planeaba con afán de codicia sino, con propósito que, después que fuesen instruidos en nuestra santa fe y en nuestras costumbres y artes y oficios, los tornarían a cobrar y los volver a su tierra para enseñar a los otros. Lo que es cierto es que las incipientes colonias en la isla de la Española en América no estaban siendo rentables para Colón y tenía que buscar soluciones. A la llegada de Colón de su tercer viaje en el año 1500, la reina ya había tomado su postura definitiva. Según Real Provisión de 20 de junio del año 1500, Isabel la Católica determinó que todos los indios que hubiese en tierras castellanas se pusiesen sin dilación en libertad y se devolviesen a sus naturalezas en el continente americano. Todo esto provocó que cambiara el trato jurídico de los indios, ahora serían vasallos de la corona, súbditos y por tanto libres, como el resto de habitantes del reino. Cristóbal Colón falleció en 1506, pero antes de que ocurriera ya se le había informado debidamente a este y por boca de los propios reyes católicos que debía poner en libertad a cualquier indio capturado. Después de la muerte de Colón, se siguieron produciendo abusos sobre los indios que las leyes posteriores trataron de corregir, porque los indios, según las leyes de Burgos de 1512, eran hombres libres y legítimos dueños de sus casas y sus haciendas. No obstante, sí es cierto que, gracias a la política proteccionista del indio por parte de las autoridades españolas, la arribada de indios a la península se ralentizó desde la década de los 40. De esta forma se evitó, en palabras de Domínguez Ortiz, que las Indias se convirtiesen en un inmenso mercado de aprovisionamiento de esclavos para la metrópoli. Por tanto, y a la luz de estos hechos, ¿se puede decir que Cristóbal Colón obró en un primer momento en la convicción de que era legal esclavizar y traficar con los indios del Nuevo Mundo? Sí. ¿Se le informó convenientemente por parte de los reyes católicos que esa política de esclavitud era contraria a la ley? Sí. ¿Procuró la corona de Castilla y posteriormente el reino de España que se evitaran abusos contra los indios de América? Sí. ¿Se consiguieron evitar completamente estos abusos en los siguientes años? No. ¿Fue entonces responsable de los delitos que se le acusan contra los indios? No. A la vuelta de su tercer viaje en el año 1500 se encontró con su arresto, acusado de varios delitos, que le condujeron a la cárcel durante 6 semanas. Para entonces, las acusaciones de tiranía e incompetencia de Colón como gobernador habían llegado a la corte. La reina Isabel y el rey Fernando respondieron quitando a Colón del poder y reemplazándolo por Francisco de Bobadilla, quien había recibido el encargo de investigar las acusaciones de brutalidad hechas contra Colón. El gobierno de Colón en la Española no cumplió con las expectativas de los reyes católicos. Las agresiones a indígenas y la venta de estos como esclavos era una desobediencia de las órdenes expresas de la reina Isabel la Católica, que había dejado clara su voluntad de que se tratara a los indígenas como súbditos de Castilla, y por lo tanto, como hombres libres. Lo que acabaría con la paciencia de la corona española fue el informe de Mosén Margarit en las Cortes donde expuso crímenes de Cristóbal Colón, quien fue acusado de ser un mal administrador y un líder autoritario, además de comprobarse que personalmente habría capturado 1.600 indígenas, de los cuales 400 fueron liberados, pero evidenciando un miedo a los conquistadores españoles que entristecería y enojaría a la reina Isabel. Por este motivo, Colón fue arrestado después de su tercer viaje y encadenado ante la reina por el pesquisidor Francisco de Bobadilla. Y después de varias semanas encarcelado, al final se le liberó y se le permitió organizar su cuarto y último viaje de exploración, pero perdió su condición de gobernador. Pero lo hizo mientras la situación legal de los indios no estaba bien definida, por lo tanto y dado que murió en 1506, no se le puede atribuir una actividad que para él y para todos era legal mientras la realizó. De igual forma, tampoco es lógico enjuiciar hoy en día con las leyes de hoy un hecho ocurrido hace 500 años, porque en aquel momento el tráfico de esclavos estaba permitido para aquellos individuos ganados en una guerra justa. ¿Y tú qué opinas? La otra acusación que se vierte en el artículo de la CNN es la de llevar enfermedades a América. Por supuesto que las llevó, pero no se puede acusar de eso a una persona, ni siquiera a un país o a una cultura que se pone en contacto con otra, porque si fuera esto cierto, habría que pensar que fueron los venecianos o los genoveses los culpables de la introducción de la peste negra en la Europa del siglo XIV. Por otro lado, los españoles no consideraron en ningún momento que los indios americanos no estarían inmunizados como ellos contra la gripe, la viruela, el sarampión, la varicela, la neumonía, el tifus o la sífilis. Evidentemente no fue un acto provocado sino una consecuencia de la mezcla y del intercambio entre culturas.
Las pandemias en América reforzaban la idea cristiana de que era designio divino expandirse por el Nuevo Mundo. Esto mismo también lo pensaron los indios, cuando veían que los recién llegados no enfermaban y ellos sí. Consideraron entonces que sus dioses no eran tan fuertes como el dios cristiano, y que este mal que padecían era un castigo del dios de los invasores, al que creían haber enojado con sus idolatrías profanas. Los indios perdieron la fe en sus dioses, incapaces de protegerlos de los guerreros invisibles. Pero este problema no fue solo para los indios. Los españoles empezaron a considerar que necesitaban mano de obra de otros sitios, mano de obra que estuviera disponible en cantidad y que pudiera resistir a las enfermedades, y sabían de dónde conseguir esa mano de obra. Los primeros esclavos negros llegaron a América de forma significativa, a partir de 1518, fecha en la que la Corona de Castilla dio la primera licencia para introducir a 4.000 africanos en las Indias durante 8 años. De esta forma, se calcula que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX alrededor de 12,5 millones de africanos fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen y llevados a América para ser vendidos como esclavos. ¿Fue entonces responsable Cristóbal Colón de las muertes de los indios por las enfermedades que trajeron los europeos? No, fue algo consustancial con el encuentro entre dos mundos, como lo ha sido siempre en la historia de la humanidad. ¿Y tú qué opinas? No olvides suscribirte al canal, dar un like si te ha gustado y compartirlo.